Bueno, continuamos en esta cápsula todavía hablando sobre los defectos lógicos de los sistemas jurídicos y nos habíamos quedado, íbamos a empezar a hablar de la clasificación de las contradicciones, todo un poco, y vamos a definir algo sobre estas clasificaciones y podemos decir que de entre las distintas clasificaciones que se han elaborado de las contradicciones, atendiendo a sus características, se pueden destacar especialmente las dos siguientes. Por un lado, la conocida clasificación de Alf-Ross, quien atendiendo a los ámbitos de aplicación de las normas en conflicto, distingue entre contradicciones de tipo total-total, de tipo total-parcial y de tipo parcial-parcial. Por otro lado, la distinción entre lo que podríamos denominar contradicciones auténticas y contradicciones aparentes, que está indisolublemente ligada a la cuestión de la validez de las normas en conflicto. Por esto tenemos tipos de contradicciones en función del ámbito de aplicación de las normas en conflicto. Y Alf Ross es un conocido pasaje o en un conocido pasaje distingue entre distintos tipos o categorías de contradicciones. Todas ellas tienen en común el punto de que distintas normas establecen soluciones incompatibles para un mismo caso, de tal manera que dadas las condiciones de aplicación relevantes, se hace imposible su seguimiento conjunto. Y precisamente es esto lo que nos permite decir que nos hallamos ante una contradicción. Las diferencias entre las distintas categorías dependen de los ámbitos de aplicación de las normas en conflicto. En las primeras o en las contradicciones de tipo total-total, los ámbitos de aplicación de las normas en conflicto a las que podemos referirnos por simplicidad son totalmente coincidentes. Y esto supone que cada vez que resulte aplicable, también lo será otra, y viceversa. De modo que dadas las condiciones de aplicación de cualquiera de ellas, pues son las mismas, siempre se producirá un conflicto entre ambas. Y podríamos ilustrar la situación con un ejemplo. Supongamos que tal contradicción o tal tesis establece prohibido fumar en las dependencias de la facultad, mientras que otra dispone permitido fumar en las dependencias de la facultad. Siempre que se den las condiciones de aplicación de la primera, esto es que nos hallemos en las dependencias de la facultad, también será de aplicación la segunda. Y como la primera y segunda establecen soluciones incompatibles, puesto que según la primera no es deonticamente posible fumar y según la segunda sí lo es, siempre se producirá un conflicto. Si hacemos uso del permiso, vulneramos la prohibición. Y si respetamos la prohibición, no es posible en ningún caso ejercer el permiso. El propio Ross, para ilustrar mejor la idea, propone concebir metafóricamente el ámbito de aplicación de la norma como un círculo, y en los casos de una contradicción, que es total-total, los círculos de la primera y segunda serían exactamente coincidentes. Ahora, en las contradicciones de tipo parcial, los ámbitos de aplicación ya no son exactamente coincidentes, sino que el de una de las normas en conflicto se incluye dentro de la otra. Y esto supone que una de las dos normas tiene un ámbito de aplicación más específico que el de la otra, que es más amplio o incluye de la primera. Supongamos que contamos con la norma del primer ejemplo y prohibido fumar en las dependencias de la facultad, mientras que hay otra norma que establece permitido fumar en los pasillos de la facultad. El ámbito de aplicación de esta última que acabamos de decir es más específico que el de la primera y queda incluido en el de la última, puesto que los pasillos forman parte de las dependencias de la facultad. Esto significaría que por razones lógicas, cada vez que resulte aplicable la última de los pasillos, se producirá un conflicto con la primera. Sin embargo, no ocurre a la inversa. No siempre que sea de aplicación la primera, esta colisionará con la última, que es la del pasillo. Por ejemplo, cuando el agente se encuentre en las aulas y no en los pasillos. La representación gráfica de este tipo de conflicto sería en forma de círculos concéntricos, en el que el círculo de la norma más concreta queda incluido en el de la más general. Como puede
fácilmente deducirse de lo anterior. En los supuestos de colisión o contradicción total parcial, nos hallamos frente a una relación de inclusión o de especialidad entre las dos normas en conflicto, lo cual es un dato a tener muy en cuenta de cara a la aplicación del llamado criterio de especialidad. No obstante, no cualquier relación de especialidad entre dos normas tiene por qué dar lugar a una contradicción o contradicción normativa, como apunta Silvia Sorceto en un exhaustivo trabajo sobre la relación de especialidad. Si bien este supone una relación lógica de implicación estricta entre los elementos en juego, en la medida en que el ámbito de la norma general incluye o incorpora el del especial, dicha relación puede operar en distintos ámbitos. Por ejemplo, en la calificación deóntica, así por ejemplo, entre la norma que califica un cierto comportamiento como permitido y la que califica ese mismo comportamiento como obligatorio. Esta última es especial en relación a la primera, pues la obligación de hacer implica lógicamente la permisión de hacer de la segunda y se incluye en su ámbito deóntico, aunque no agota todas las posibilidades de la permisión, puesto que ésta es compatible con la permisión de un hacer de la segunda. Y esto no ocurre en el caso de la obligación. Ahora, en los efectos jurídicos, como ocurriría, por ejemplo, si una norma general establece la prohibición de entrada de vehículos en el parque, mientras que otra especial establece la prohibición de la entrada de bicicletas en dicho parque. Y en las condiciones de aplicación o supuesto de hecho, por ejemplo, si una norma general establece el deber de pagar un impuesto sobre los ingresos para toda persona que haya obtenido unas rentas superiores de $10,000 anuales, mientras que otra especial hace lo propio para el caso en que dichos ingresos procedan de los rendimientos del capital mobiliario. Es destacable que por sí sola la relación de especialidad entre normas no conlleva necesariamente la aparición de conflictos o contradicciones, pues en caso de resultar compatibles, lo que se produce es una redundancia, diversas normas que dan una respuesta idéntica a un mismo caso determinado. Por último, en las contradicciones de tipo parcial-parcial, al margen del supuesto o supuestos de colisión, cada una de las normas en conflicto posee un ámbito de aplicación propio en donde no se produce contradicción alguna. Por esto, un ejemplo podríamos decir que, no sé, en sede de navegación aérea tenemos por un lado la norma tal, ¿no? Que es cualquiera que establece prohibido fumar en los trayectos de duración inferior a 4 horas. Por otra parte, también se cuenta con otra que dispone, se permite fumar en los vuelos internacionales. Se producirá una colisión en aquellos casos que un vuelo internacional tenga una duración inferior a 4 horas, puesto que según la primera está prohibido fumar, mientras que la segunda está permitido. No obstante, es posible tanto en la primera, sin colisionar con la segunda, cuando el trayecto inferior a 4 horas sea nacional, como la aplicación de la segunda, sin colisionar con la primera, cuando el vuelo internacional dure más de 4 horas. Si representamos gráficamente como un círculo del ámbito de aplicación de cada norma, los círculos serían secantes, con una parte en la que se produce una superposición, pero también con ámbitos de aplicación independientes. Ahora, también tenemos las contradicciones auténticas y las aparentes, y como se hace en gran parte la teoría general del derecho contemporánea, de orientación analítica, se entiende la validez jurídica como la pertenencia al sistema jurídico. Y esto desvinculando así este concepto de otras nociones como la de la fuerza obligatoria. Y esto es posible diferenciar entre lo que podríamos llamar contradicciones aparentes y contradicciones auténticas o genuinas. Dentro del primer grupo
hallamos todas aquellas situaciones en las que al menos una de las normas originadoras del conflicto carece de validez jurídica en sentido de pertenencia al sistema. En cambio, estaríamos ante una contradicción del segundo tipo si todas las normas implicadas en aquella son normas jurídicas válidas. En el primer caso, lo que en realidad ocurriría es que al menos una de las normas que podríamos llamar problemáticas en realidad no es tal norma. Y esto quiere decir que no es una norma jurídica propiamente dicha en cuanto que carece de validez. Con lo que el problema, desde un punto de vista teórico al menos, es solo aparente. En cambio, en el segundo, en el segundo caso que acabamos de ver, sería real o genuino, puesto que todos los elementos en conflicto coexistirían en el mismo sistema. Se podría objetar en razón que la distinción anterior no es una clasificación de las contradicciones, y esto porque se reconoce explícitamente que solo en la segunda de las categorías existe este problema. Una apariencia del problema no es un problema en absoluto. Sin embargo, existen razones para mantener esta distinción. En primer lugar, en muchas ocasiones la cuestión de la validez jurídica no resulta ni mucho menos evidente o fácil de determinar, y solo un análisis más cauteloso de la situación nos permite concluir que una de las normas en conflictos no es válida. En segundo lugar, desde el punto de vista de un operador jurídico, en ambos casos se plantea la misma dificultad, la de determinar entre distintas normas incompatibles cuál resulta la adecuada para poder justificar una actuación o decisión. Ahora, hasta aquí, bueno, vamos a concluir esta parte para terminar esta cápsula. También podríamos decir que esta dificultad práctica que acabamos de ver también plantea en el caso de las contradicciones aparentes y no solo en las auténticas. Por último, dentro del conjunto de los criterios que usualmente se aceptan para la resolución de las contradicciones, se entremezclan la cuestión de validez y las cuestiones de aplicabilidad. Y esto, dicho de manera simplificada y esquemática, mientras que la validez hace referencia a la pertenencia de una norma al sistema. La aplicabilidad se refiere a la posibilidad de poder utilizar una norma como razón para justificar o fundamentar una determinada decisión jurídica, judicial o administrativa. En una definición más formal, una norma es aplicable a un caso si y solo si otra norma tal pertenece al sistema y permite, obliga o faculta utilizar una de ellas para dar solución a la otra que se presente. Y hasta aquí podemos ver los defectos lógicos de los sistemas jurídicos y en la siguiente cápsula vamos a empezar a ver los principios jurídicos.